y empezamos. Muy bien, entonces muchísimas gracias por conectarse. Agradezco infinitamente el esfuerzo que hacen para conectarse después de sus labores diarias del trabajo. Eh, Admiro inmensamente su deseo de aprender más y más de la palabra de Dios. Y continuamos con la lección 2 del curso Identificación Espiritual. La primera clase hablamos un poquito sobre el desarrollo histórico de, de las diferentes denominaciones, de las diferentes iglesias que tenemos y diferentes identificaciones. Y hoy vamos a hablar de otro punto, de otro aspecto, que es el desarrollo hermenéutico, que no es otra cosa que la interpretación bíblica que muchas denominaciones le dieron a la palabra de Dios. Muy bien, lección 2 dice las diferentes denominaciones, su desarrollo hermenéutico. Vamos postrados a los pies a pedir que el Señor Jesucristo bendiga este estudio a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría y que también el Señor nos lleve a aplicar su palabra a nuestras vidas y regocijarnos y a regocijarnos en las bendiciones que Él nos da. Empecemos pues con esta oración. Querido Padre Celestial, la historia nos enseña que la iglesia cristiana puede perder el mensaje del Evangelio de salvación plena y gratuita en Cristo. Te agradecemos por las personas como Martín Lutero y otros que vinieron después de él, quienes trabajaron diligentemente y con riesgo personal y rechazo para restaurar este precioso mensaje del Evangelio. Hoy te pedimos que nos uses para proteger, preservar y promover el único mensaje que salva. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, los objetivos de esta lección son tres: examinar la vida de Martín Lutero a la luz de la interpretación bíblica, comparar las diferentes maneras de interpretar la Biblia y concluimos haciendo una lista de equivocaciones en la interpretación bíblica. Muy bien, entonces hicimos unas 3 preguntas en el grupo de WhatsApp. También nos tocó leer un texto bíblico de de hecho es segunda de Pedro, capítulo 2. Eh, bueno, era en la segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos eh, desde el 12 hasta el 21. Muy bien, entonces, ¿qué método de interpretar las escrituras se desarrolló en la Iglesia Católica Romana, para empezar por allí? Entonces, vamos a ver aquí qué investigación hicieron ustedes, qué nos decía el video, alguna notita que usted quiera compartir con nosotros sobre qué método usaron. Como un contexto, hablamos un poquito que en el desarrollo histórico la iglesia primitiva fue creciendo muchísimo. En la primera lección hablamos de eso. Y en eso la intervención humana empezó a darle más credibilidad al poder, a las cosas, al razonamiento, a la tradición humana que a la palabra de Dios. Entonces se dispersó, se dividió y la Iglesia católica, podríamos decir católica romana, adquirió tanto poder que ellos ahora pues ya tenían un orden jerárquico que era el Papa, y él daba órdenes, escribían dogmas que se convertían en religiones, en doctrinas, debo decir. ¿Qué método de interpretar las escrituras se desarrolló en la Iglesia Católica Romana? ¿Alguna idea, algún comentario? ¿Quién desea romper el hielo?
Bueno, les voy a dar una pequeña ayuda. Bueno, Eliseo, adelante, Eliseo. A ver, mi estimado pastor, si soy más o menos. Pues el método que usaron fue ¿cómo puedo decirlo? Humano, para beneficio de ellos, no para no para beneficio de Jesús. Gracias, querido hermano. Muy bien, por ahí vamos. Excelente. Entonces vamos a poner aquí, hubiera dicho así nomás, pero para que puedan recordar un poquito lo coloqué aquí en la pantalla, ¿verdad? Dice, después de la época de los apóstoles, los líderes de la iglesia comenzaron a confiar tanto en las escrituras como en las enseñanzas orales de los apóstoles, que los apóstoles, perdón, habían transmitido a la gente. Así era como la iglesia primitiva, ¿verdad? Ellos compartían la palabra de Dios, pasaban la información, compartían con los demás lo que los apóstoles habían visto y oído mientras estaban con Jesucristo, luego el apóstol Pablo y todos ellos, pasaban la información a otras personas, ¿verdad? Esas enseñanzas orales se conocieron como tradición sagrada, ¿verdad? Eh, Sin embargo, la falsa creencia de que los obispos y el Papa eran los sucesores de los apóstoles llevó a la conclusión de que estos hombres eran los custodios de la verdad. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos un poquito el poder que ellos tenían, la fama que tenían? El Papa, ¿verdad? Ya era la máxima autoridad en toda la iglesia y había una sola iglesia y entonces, por lo tanto, pues ya no había muchas opciones y lo que decía el Papa se hacía, ¿verdad? Entonces, solo ellos podían interpretar con autoridad las escrituras y a través de ellos, nota usted lo que dice aquí. Primero, solo ellos podían interpretar con autoridad las escrituras y a través de ellos, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, si se podría decir, era un agente de ellos, ¿verdad? El Espíritu Santo continuaría revelando la tradición sagrada, ¿verdad? Entonces, como conclusión, como resumen, como síntesis, dice, de esta manera la palabra de los hombres, tradición, y la palabra de Dios, las escrituras, llegaron a usarse como autoridades iguales para determinar la verdad, lo que resultó en enseñanzas falsas presentes en la Iglesia Católica hasta hoy en día. ¿Verdad? Muy bien, y esto usted y yo no sabe, usted y yo sabemos que no es un invento, no es algo que escribimos aquí este curso para decir eso, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente ahí comenzó dándole el mismo nivel, el mismo poder a la tradición sagrada, a las ideas de los hombres, al poder de los hombres, al igual con la palabra de Dios. Entonces ahí vemos cómo se escribieron dogmas, los mismos que se convirtieron en doctrinas, y hoy tenemos las doctrinas, ¿verdad?, que conocemos de la Iglesia Católica. Muy bien, entonces empezó ahí, dejando a un lado la palabra de Dios y más la tradición, el poder del ser humano que poco a poco se fue alejando, si se podría decir, de la palabra de Dios y era más el control del ser humano, literalmente poniendo a trabajar al Espíritu Santo según como ellos quisieron. ¿Algún comentario adicional, algo que usted ha escuchado, algo que no sé, ha estudiado de, de esta parte? Y si no, vamos con la siguiente Hola. pregunta. Sí, adelante. Hola. Querida Blanca, adelante. Eh, sí. La Iglesia Católica Romana se basa en la tradición de los padres de la Iglesia para interpretar las escrituras.
Gracias, Blanco. Muy Y bien. bueno, Sí, excelente. Entonces ahí es la sagrada tradición, ¿verdad? Que es que a ellos les fue dado. Entonces ahí viene también la tradición, la creencia de que Pedro fue el primer papa y de ahí viene esa sucesión apostólica y hasta los días de hoy, ¿verdad? Entonces ellos son los únicos, hasta la vez creen, confiesan y enseñan hasta el día de hoy que ellos son los únicos que tienen la sana doctrina y que todas las demás iglesias son herejes, por lo tanto, ninguna de las otras denominaciones irán al cielo. Muy bien, tenemos aquí un iPhone. Adelante con la mano que está levantada. Es que no le he podido cambiar el nombre todavía, pastor, soy Jessica. Ay, Este, Jessica. sí. También, podemos ver que en lo de la tradición, ellos también tomaron no sé cómo decirlo, el atrevimiento de aumentarle también más libros a la Biblia, porque esos son libros incluso escritos solamente por el ser humano, no inspirados en el Espíritu Santo. Gracias, Jessica. Sí, los libros que ellos usan no están dentro, no son dentro del canon bíblico, ¿verdad? Gracias, hermana. Pedro, Pedro, adelante, hermano. El micrófono. Bueno, seguimos, no pudimos escucharle a Pedro. Muy bien, entonces avanzamos un poquito. ¿Qué evento histórico ocurrió en la iglesia en 1517? Algo inesperado. Bueno, ya el lunes hablamos un poquito de tres reformadores que quisieron hacer algo por la iglesia primitiva, pero no funcionó. Querido Víctor, adelante, hermano, Sí, buenas cuéntenos noches. todo. Sí, no, la publicación de las 95 tesis. Ujú. Creo que fue un evento histórico importante que marcó el comienzo de la Reforma protestante y también en la historia de la Iglesia y en la sociedad en general, podríamos decir. Excelente, gracias, hermano. Entonces, no solo la reforma, pero con ello vino un cambio, un evento histórico sucedió ahí, ¿verdad? Querido Pedro, adelante. Entonces, si puede, hermano, desactivar el micrófono y quitar la cámara Eh, para que podamos escucharlo mejor. eh, ¿Me oye? Sí, ¿Me oye? Sí. sí, adelante. Bueno, este evento que ocurrió en 1517, ¿no? Fue fue también por la mano de Dios, fue permitido por la mano de Dios, ya que la Iglesia Católica estaba corrompida, estaba el interés personal de por medio. Y bueno, Martín Lutero empezó a notar pues, que eso no tenía fundamento bíblico. Y ahí fue donde él fue pues, a la catedral de Wittenberg y lavó las 90 tesis. Pues. Eso, eso fue motivo de persecución. Martín Lutero, él sufrió mucho, fue perseguido, él tuvo que huir. Y bueno, gracias a Dios, Dios estuvo con él hasta el final. Le damos gracias a Dios porque bueno, la verdad siempre triunfa, hermano. Amén. Gracias, querido. Gracias, querido Pedro. Muy bien. Bien dicho, hermano. Muy bien, entonces aquí está un año, una fecha que marcó la historia de todo el mundo, ¿verdad? Dice el 31 de octubre de 1517 marca el comienzo de la reforma de la iglesia a través de los esfuerzos de Martín Lutero, que él fue un monje agustino, ¿verdad?
El mensaje del Evangelio, enterrado durante tantos siglos bajo las tradiciones y los escritos de la Iglesia Católica Romana, literalmente fue redescubierto, ¿verdad? Después de más de 1000 años, la Iglesia Católica Romana era la única iglesia cristiana en Occidente. Gracias a Dios, nació la Iglesia luterana. Vamos a ser claros, honestos, en decir que Martín Lutero era un hombre, pues pecador como nosotros, pero Dios en su divina gracia, en su amor por la humanidad, usó a este siervo para que se mantuviera firme en la enseñanza de los apóstoles, en la enseñanza de la iglesia primitiva. Y como decía Pedro, no fue fácil, ¿verdad? Fue perseguido, declarado hereje, sentenciado a muerte. Cualquiera que lo viese tenía el derecho, la autoridad de matar, ¿verdad? Excelente. Entonces, nota usted de una sola iglesia con un poder que ya nada tenía que ver de bíblico, más era el poder político, el poder religioso, el poder económico, el poder social de ese momento, que ya de religioso no tenía mucho, ¿verdad? Muy bien, ¿cuáles fueron las principales reformas que hizo Martín Lutero, así en términos generales, que usted haya escuchado? Quizás de pronto todo esto es un poco nuevo para usted. Adelante, querido Wilmar. Buenas noches, bienvenido. Pastor, buenas noches, profesor. Mis hermanos, buenas noches. Pienso que, digamos, las causas principales fue por la venta de indulgencias que tenía el clero católico, de sacar las almas del purgatorio y todas estas cuestiones. Y, y de ahí provino que Martín Lutero iniciara sus tesis. Gracias, pastor. Excelente, hermano. Gracias, Wilmar. Querida Jessica, adelante. También él ayudó a que la Biblia sea traducida en otro idioma que no era el latín o el hebreo, el arameo, para que las personas pudieran tener acceso libremente y ellos mismos darse cuenta de lo que en realidad decía la Biblia, más no el hombre. Y ellos poder ver directamente de la palabra qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo debemos nosotros dar gracias por la gracia que se nos ha dado y cómo nosotros debemos amarle a nuestro Señor, porque hemos sido librados de pecado solo por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, querida Jessica. Muy bien. Angélica María, adelante, hermana. También enseñó que la salvación se alcanza solo por la fe en Jesucristo, no por las obras ni por la compra de indulgencias. Esta fue pues su doctrina como central. También Lutero afirmó que la única fuente de autoridad para la fe y la vida cristiana era la Biblia, no la tradición ni las decisiones del Papa. Entre otras, también criticó fuertemente la venta de indulgencias como un abuso del poder eclesiástico y una distorsión del Evangelio. Gracias, querida Angélica María. Muy bien. Excelente. Excelentes comentarios. Muy bien. Aquí está una síntesis de lo que ustedes dijeron, ¿verdad? El redescubrimiento del mensaje del Evangelio, del perdón completo y gratuito en Cristo, como bien decía nuestra hermana. Sencillamente, Cristo por amor murió por nosotros. No hicimos absolutamente nada para merecer, mucho menos para ganarnos. Jesucristo lo hizo por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia, por nosotros miserables pecadores, ¿verdad? También las escrituras han sido, son y serán la única fuente de doctrina y práctica. Permítame un segundito permitir el ingreso. Muy bien, número 3, la Biblia debe interpretarse a sí misma, es decir que los pasajes bíblicos deben verse en su contexto y los pasajes poco claros deben interpretarse en base a los pasajes claros que hablan de la misma enseñanza. Usted y yo sabemos
que la Biblia no tiene errores. La Biblia es un perfecto rompecabezas y cada parte de la Biblia encaja perfectamente en lo que el Señor nos ha querido decir a través de su palabra. También Martín Lutero decía que hay enseñanzas que trascienden la comprensión humana y cuando ese es el caso, la razón humana debe estar subordinada a las escrituras y no al revés. Entonces ya vamos viendo esas cosas más, cosas principales de la reforma, ¿verdad? Más adelante vamos a ver otras, pero ya para ir pensando un poquito. Entonces sí, lo que a Martín Lutero le incomodó en gran manera era ver, si vale la expresión, la ignorancia de los líderes espirituales que estaban enseñando la palabra de Dios. No sabían nada, tenían sus iglesias, tenían sus congregaciones, pero a la gente no les estaban dando, no les estaban alimentando espiritualmente. Él criticaba que los sacerdotes no sabían el Padre Nuestro, no sabían cosas básicas de la enseñanza bíblica. Él decía, ¿cómo puede ser posible que esta gente estén encargados de liderar a una congregación, a la gente, cuando no saben nada, nada de la palabra de Dios? Muy bien, ya hablamos un poquito de Martín Lutero. ¿Quiénes fueron Juan Calvino y Ulrico Zwinglio? ¿Verdad? Ellos eran contemporáneos de Martín Lutero. ¿Y en qué se diferenciaba su método de interpretar la Biblia a la de Lutero? ¿Han escuchado algo de estos dos personajes importantes? ¿Quiénes fueron Juan Calvino y Ulrico Zwinglio? Bueno, yo sé que estos nombres son un poco nuevos para nosotros acá. Vamos a, querido Wilmar, adelante, hermano. Sí, pastor. Pues Juan Calvino fue, fue francés, ¿no? Él le ayudó o contribuyó más bien en la reforma de Martín Lutero, pero su punto principal era la supremacía soberanía de Dios, se- sobre todo. Entonces él se centró en esto. En su inglés sí no consulté mucho. Gracias, querido hermano. Muy bien, ahí está. Ulrico Zwinglio era suizo y Juan Calvino era francés. Contemporáneos de Martín Lutero, ¿verdad? Fueron los fundadores, si se podría decir, de la iglesia protestante o reformada. Entre ellos está la pentecostal, está la bautista, entre otras sus ramas que tienen, ¿verdad? Si bien estuvieron de acuerdo en gran parte de la teología luterana, hubo algunas diferencias. He aquí la razón de esas diferencias, ¿verdad? Zwinglio era humanista, ¿verdad? Maestro, profesor de humanismo. Y Juan Calvino era abogado. Entonces, y ellos pusieron mucho énfasis en la lógica humana, en el razonamiento, en el entendimiento, que las cosas de Dios tienen que ser entendidas desde la óptica del conocimiento, del razonamiento humano, ¿verdad? Este énfasis en la lógica afectaría su comprensión del bautismo, que en clases siguientes vamos a estudiar. Entonces ellos decían, hasta el día de hoy, que no es posible que un niño sea bautizado porque un niño no cree. Entonces el niño, para que sea bautizado, tiene que expresar, tiene que decir que cree, que entiende, que acepta a Cristo, ¿verdad? Entonces nota ahí usted el razonamiento lógico para las cosas divinas. La Santa Cena también ellos decían que no puede ser, no es posible, ¿verdad? Que Jesucristo esté simultáneamente aquí y en diferentes partes del mundo al, al recibir la Santa Cena. Ellos decían que es un simbolismo, es una representación, no es no es la presencia real, ¿verdad? También otras doctrinas como la doctrina de la elección, la predestinación, también que nosotros tenemos que hacer algo. Entonces aquí viene como aceptar
yo acepto, abro las puertas de mi corazón, hago la confesión de fe, todas esas cositas, ¿verdad? Que no parecen grandes o significantes, pero cuando el ser humano trata de poner mano en la obra redentora de Cristo, ya no es gracia, sino se convierte en ley, ¿verdad? También Zwinglio fue muy radical, ¿verdad? Él decía que todo lo que es católico hay que quemarlo, hay que romperlo, hay que eliminarlo, hay que desaparecer, ¿verdad? Entonces, Martín Lutero decía que él rechazaba lo que es, él decía, nosotros no rechazamos por ser católico romano, lo rechazamos por algo que va en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Excelente. Entonces vamos a seguir estudiando. ¿Y por qué estamos estudiando esto? Y la respuesta es sencilla, porque más adelante en las clases vamos a ver cómo esta enseñanza de nuestros padres, si se podría decir, teólogos, afecta mucho en nuestra identificación espiritual, ¿verdad? Cómo vemos la conversión, cómo vemos la justificación, cómo vemos la salvación y cómo vemos nuestra vida de fe como creyentes aquí en la tierra. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario adicional que aquí deseen ustedes agregar? Bueno, yo sé que hay mucha información y estamos tratando de resumir, ¿verdad? Han sido años de historia, años de una interpretación de la Biblia, ¿verdad? Y todo eso, y cubrir en una hora nomás es imposible. Querida Claudia, adelante, hermana. Qué gusto saludarla. Bendiciones, perdón, llegué un poquito más tarde. El trabajo me complica un poquito a veces. Bendiciones para todos los hermanos que están acá compartiendo. Ahí tengo una pregunta muy puntual que tiene que ver con el tema de los ídolos, las imágenes, y la verdad que yo no recuerdo si en esa época alguna de las partes trató esta situación o era un inconveniente el tema de las imágenes que había empezado a implementar Roma. ¿Eso tiene que ver con el tema de Martín Lutero, Calvino, etcétera? Sí. Martín Lutero, pues, él decía su enfoque, ¿verdad? Era las tres solas, somos salvos solo por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús y solo por la palabra de Dios. Y pues las imágenes, nosotros como luteranos no creemos en eso, ¿verdad? Es Exacto. nuestro Señor y Salvador Jesucristo nada más. Entonces, sí, la Iglesia Católica, ¿verdad? En ese aspecto, él veía a Martín Lutero como la gente se postraba, la gente hacía muchas cosas para rendirse a esa imagen, a las imágenes, a las vírgenes, y él veía que esa honra, ese respeto, ese honor, esa reverencia, no era a Dios, sino era a las imágenes. Entonces él decía, ¿cómo puede ser posible que puedan alabar a Dios y vivir de esa manera? Gracias, querida Claudia, por su No, muchas pregunta. gracias a Sí, y en ese aspecto, pues, Ulrico Zwingli decía, vamos a eliminar todo lo que tenga que ver con la iglesia, la cruz y todo eso. Entonces, pero para el creyente, como el apóstol Pablo mismo bien dice, la cruz es donde Cristo ganó la victoria sobre la muerte, el diablo y el infierno. Cuando nosotros tenemos una cruz en la iglesia, no es que adoramos a la cruz, sino recordamos donde Cristo pagó el precio de nuestra redención, y eso como seres humanos olvidadizos, es un recordatorio de que la paga del pecado es muerte y la deuda pagada fue pagada con sangre. Muy bien. Excelente, entonces vamos a hacer un pequeño, breve resumen de la vida de Martín Lutero. Aquí vamos a pasar, no vamos a pasar mucho tiempo aquí en esto. Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en
Eisleben, Alemania, ¿verdad? Su padre era Hans Luther, era minero de cobre, de oficio, y quería que Martín Lutero se convierta en abogado. Entonces él dijo, lo que cueste, lo que tenga que hacer, mi hijo tiene que ser un abogado, ¿verdad? Entonces él comenzó a estudiar derecho como buen hijo obediente a su padre, ¿verdad? En el año de 1505, en uno de los viajes, no me acuerdo si iba regresando de la casa a la universidad o viceversa, le sorprendió una tremenda tormenta mortal, ¿verdad? Y él sentía que iba a morir. Y ahí hizo una promesa a uno de los santos y dijo, si me salvas de esta tormenta, me convierto en monje, en sacerdote, ¿verdad? Y lo hizo, dicho y hecho, ¿verdad? Pronto ingresó al monasterio de Agustino de Erfurt, en Alemania mismo, para decepción de su padre. Imagínese, él estaba estudiando para abogado, dejó los libros de leyes y se metió al seminario a estudiar al monasterio para ser sacerdote, ¿verdad? Ahí mismo, a pesar de su estricta piedad, de la vida monástica, Lutero no pudo encontrar paz. Se latigaba, se afligía, Gracias. no comía nada y luego no veía un Dios lejano, un Dios distante, un Dios que ¿Cómo si no lo escuché? estaba sentado en su trono, ¿verdad? Queriendo castigar al que castiga, al que quiere castigar y ayudando al que ayuda, ¿verdad? Pero allí Lutero empezó a estudiar los Salmos y la carta del apóstol Pablo a los romanos, y ahí encontró consuelo en la palabra de Dios, en la obra redentora de Cristo, en la justicia de Dios, que esa justicia llega a nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús. Cristo nos declara justos e inocentes, ¿verdad? Y ahí él encontró, él dijo que, bueno, la palabra de Dios reveló a él que el justo por la fe vivirá. Él volvía a leer y volvía a leer y analizaba en ese pasaje bíblico y ese le dio literalmente nueva vida, esperanza, gozo y paz para mirar a Jesucristo como su único Salvador y para ver a Dios como un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. El 31 de octubre, con más años, con más estudios, ¿verdad? Lutero colocó un documento, ahora conocido como las 95 tesis, en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, que no era nada inusual, ¿verdad? Si la gente tenía algún anuncio importante, colocaba ahí, la gente venía, lo leía y veía qué estaba pasando, ¿verdad? Entonces, esas 95 tesis era como era algo para ¿cuál sería la palabra? Para hacer un debate, ¿verdad? Sobre la práctica de la Iglesia Católica Romana de vender indulgencias. Y Lutero estaba en completo desacuerdo, ¿verdad? En aquella época estaban construyendo la Basílica de San Pedro y necesitaban plata de cualquier lado. Y las indulgencias eran unas hojas de papel que pronunciaban el perdón por las consecuencias temporales del pecado. Entonces la gente, imagínese, compraba y se creía que ya estaba bien con Dios, que hacían lo que hacían, tenían el papel, ya se sentían que estaban bien, ¿verdad? Entonces simplemente era un llamado a un debate teológico. Sin embargo, en esa época mismo, empezó el tiempo de la imprenta, ¿verdad? Eso ayudó muchísimo en la propagación del Evangelio, si se puede decir. Entonces imprimieron cantidades enormes de las 95 tesis y fueron repartidas por todo lado. Llegaron pronto a toda Europa casi, y llegaron, claro que llegaron a manos del Papa, del Emperador, y ellos pues enseguida lo exigieron que se retractara. Era una amenaza, era una cachetada al Papa, al Emperador,
y eso no lo iban a permitir de ninguna manera. 1521, Lutero fue convocado a una reunión en Worms. Se encontró con la demanda de retractarse de todos sus escritos. No le trataron justamente, a él le llamaron, le dijeron que tienes que retractarte, tienes un tiempo para hacerlo, si no lo haces, pues primero serás declarado hereje y luego pues sentenciado a muerte. ¿Verdad? Entonces Martín Lutero dijo, si ustedes no me muestran con la palabra de Dios que yo estoy haciendo o escribiendo algo que vaya en contra de la palabra de Dios, él dijo, yo no puedo retractarme, eso iría contra mi conciencia y no puedo hacer, ¿verdad? Entonces, él pidió que el Señor le ayudara en todo lo que estaba diciendo y claro, lo excomulgaron, lo dieron pena de muerte, cualquiera que lo viese tenía el derecho de matarlo, ¿verdad? Sin embargo, podemos decir aquí que tuvo unos amigos que lo protegieron, lo secuestraron básicamente, ¿verdad? A escondidas y lo llevaron a un castillo. Allí Martín Lutero trabajó fuertemente traduciendo la Biblia a idioma natural de la gente, pero no terminó todo la Biblia. Avanzó mucho en el Nuevo Testamento. 1525 Lutero se casó con Catarina Bambora. Tuvieron 6 hijos juntos. Catarina era una ex monja que se había escapado del monasterio, ¿verdad? Y en 1529 Lutero publicó 2 catecismos como ayuda para la enseñanza de las escrituras. Entonces aquí vemos, como dije anteriormente, él notó que había una ignorancia en la palabra de Dios y él veía que si los líderes religiosos, los líderes espirituales no sabían nada de la palabra de Dios, mucho menos los jefes del hogar. Entonces el catecismo mayor escribió como una guía del maestro para que los padres enseñen a sus hijos la palabra de Dios. El menor fue específicamente para los muchachitos, ¿verdad? Que aprendieran la palabra de Dios desde ya temprana edad. El 12 de febrero de 1545-46 murió Lutero por causas naturales, después de haber servido mucho al Señor, después de haber escrito muchos documentos que todavía hoy en día se siguen estudiando, analizando. Hay algunos dichos importantes que todavía los seguimos usando. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre el punto que estamos tratando hasta aquí? Muy bien. Entonces seguimos. ¿Y por qué estamos estudiando la vida de Martín Lutero? Acá en Latinoamérica hay un desconocimiento. Yo me acuerdo cuando era niño, yo estudié en una iglesia, en una escuela católica, ¿verdad? Y para nosotros, si por A o B mencionábamos el nombre de Martín Lutero, era como prohibido, tajantemente, ¿verdad? Era el enemigo de la iglesia, se hizo así, se rebeló contra el Santo Papa, que ese hombre no tiene perdón de Dios, ¿verdad? Pero ya estudiando a la vida de Lutero a la luz de las Escrituras, vemos que Dios usó a este siervo para que para que nosotros hoy tengamos la dicha de abrir la Biblia en nuestro propio idioma y escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Las 3 olas de la Reforma, alguien dijo en la mañana que sí, son 5, ¿verdad? Hay 3, 5 que se dicen a veces, pero las 3 son las más importantes. Tenemos sola gracia, sola fide y sola escritura. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de estas tres solas, debo decir, hechas por Martín Lutero. Aquí está el escudo de armas de Martín Lutero. Muy bien, entonces cuando usted piensa en solo gracia, ¿qué significa para usted como creyente? Entonces, que somos las 3 solas somos salvos solo por la gracia de Dios, solo por la fe en Cristo Jesús y solo por las Escrituras.
Cuando usted piensa en estas tres solas y meditando en su vida como creyente, ¿en qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué es la gracia de Dios para usted? Y si me ayudan con su participación sería excelente para no estar hablando solo yo. Profesor, buenas noches. La gracia es un regalo inmerecido. Amén, querida hermana. Un regalo de Dios, un regalo inmerecido. Querida Claudia, Sí, también justo me quito las palabras de la boca, sí, es un regalo inmerecido y el perdón de nuestros pecados y bueno, gracias a Dios que se renuevan sus misericordias todos los días y cada mañana. Ese es mi aporte. gracias, querida hermana. Muy bien. Un regalo de Dios, una misericordia infinita por nosotros. Sola fe, solo la fe. ¿Qué es solo la fe? Querido Víctor, adelante. Sí, la base de la salvación y la vida cristiana. Muy bien. Gracias, hermano. ¿Alguien Eh, más? La Sí, fe. Sí, profesor. Silvia. la Sí, profesor. salvación Es no la se gana salvación por por obras. solamente la fe sin obras, sin nada de obras. Salvación por solamente la fe y la fe en Cristo Jesús. Gracias, querida Silvia. Ahora sí escuchemos a nuestra hermana que tenía el micrófono abierto. A ver quién es. Bueno, seguimos con José David, con José Miranda y con Pedro sobre estas tres solas, ¿verdad? Amén. Pastor, buenas noches a todos, ¿verdad? Que me los bendiga grandemente, maravilloso estudiar en Academia Cristo y estar aprendiendo cada día más, ¿verdad? Porque este es un regalo de parte de Dios para todos nosotros, ¿verdad? Están con estos pastores compartiendo, ¿verdad? Esta palabra maravillosa. La fe es creer en Dios, la fe es creer. La Biblia dice que en Hebreo 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y habla de todos aquellos hombres antiguos, que por la fe, Abraham, que por la fe, esto y lo otro, y comienzan a hablar de los de Noé, la fe, ¿me entiendes? Entonces, la fe es Sí, sí, creer sí. algo que va a suceder, creer en Dios, estar seguro. Por eso la Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 16, dice, para todo aquel que en él cree, es ya, es creer ya. Para todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Pero la fe es creer, es la confianza que tenemos en Dios y nuestro Padre Celestial, que todo lo que pidamos creyendo lo vamos a recibir. Bendiciones. Gracias, querido José David. Muy bien, escuchemos a José Miranda. Buenas noches, hermanos y hermano pastor. Eh, Me gusta mucho cómo explica, hermano. Solo que tengo una duda, no sé si me voy a salir un poco del contexto, ya que está hablando de la salvación, que es solo por medio de la fe, ¿verdad? Entonces, sí, ciertamente lo que habían dicho los hermanos, que ese es un regalo que Dios nos ha dado, me lo ha dado. Ahí dice que es algo que no lo merecemos, pero sin embargo Dios nos lo dio, ¿verdad? Entonces, la otra vez escuché de alguien que la salvación se obtiene también por medio del bautismo, pero yo creo que ahí ya se salió un poco, digo yo, porque la salvación se obtiene por la fe, no por el bautismo. Y yo tengo entendido que el bautismo que se hace, eso es un acto de obediencia, Muy bien, vamos a llegar ¿verdad? allá. Vamos a llegar allá cuando ya nos toque hablar. De hecho, es la lección 5 de este curso. Vamos a hablar específicamente del bautismo y ahí pues vamos a profundizar ese tema, hermano. Gracias, querido José. Escuchemos a Pedro. Bueno, hermano, acerca de estas tres olas, bueno, esto es esperanza para la humanidad. De verdad que es algo que nos fortalece, pues, saber que Dios ha preservado su escritura, pues. Por medio de la escritura, conocemos su gracia, algo que conoció Martín Lutero en aquellos tiempos, la gracia, la salvación es por gracia. La gracia
hablándolo de otra manera, es como un tiempo, es una administración pues, que se da. Ese es un tiempo que Dios está dando, la gracia. Por eso es que tenemos que aprovechar esa gracia. La humanidad tiene que aprovechar esa gracia, ese tiempo. Y bueno, acerca de la fe, eh, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 5:17. Y bueno, la fe no solamente es ese ejercicio mental que uno se aquí en la mente, ¿no? La fe, la fe viene, la fe sin obra es muerta. Tiene que estar la obra ahí para ser obediente y agradar al Señor cada día. Amén. Gracias, querido Pedro. Muy bien, excelente. Gracias por sus comentarios. Y aquí vamos a avanzar. Entonces, ya vimos que la fe es un regalo de Dios, como la gracia, como la misericordia, como el perdón que Cristo nos ha dado. Entonces, solo gracia es una palabra que significa amor o favor inmerecido, ¿verdad? Se refiere al hecho de que tenemos el perdón de los pecados no debido a ningún mérito o dignidad de nuestra parte, sino solo por la gracia de Dios, solo por la gracia. Y en Efesios 2:8, el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos dice de una forma maravillosa, Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. ¿Verdad? Ahí está clarito. Entonces también la Iglesia Católica enseña que son, ¿verdad? Que la gracia de Dios es un regalo, pero que no es suficiente, que el ser humano tiene que hacer algo, ¿verdad? Es algo que es una fuerza que nos ayuda a cumplir las obras que tenemos que realizar, ¿verdad? Ya vamos avanzando aquí, entonces, cuando la Biblia nos dice que somos salvos solo por la gracia de Dios. También la posición de la Iglesia Luterana sobre la fe es que nuestro Padre Celestial nos da la salvación de manera plena y gratuita solo mediante la fe en Jesucristo. Jesucristo es el objeto de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, a través de los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Jesucristo es que somos salvos. Que Jesucristo es la personificación perfecta del amor de Dios. Querido Wilmar. Sí, profe, una inquietud. Es que yo también tenía conocimiento de otras dos solas. Solo a Dios la gloria, solo Dios es glorificado y de Jesucristo, solo Cristo, ¿sí? Sí. Entonces, pues tenía esas dos solas también en mi mente, más estas tres que estamos viendo acá. Pues tenía esa inquietud, profe. Sí, gracias, hermano. Entonces, solo la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, conecta con la cuarta, solo Cristo, solo a través de Cristo, ¿verdad? Y también solo Deo Gloria, solo a Dios sea la gloria. Entonces, como dije anteriormente, esas 5 solas encajan perfectamente en las 3 solas que estamos estudiando. Gracias, querido hermano. Muy bien, termino la última parte, sola escritura, ¿verdad? La posición luterana cree, confiesa y enseña que todas sus enseñanzas y prácticas son extraídas solo de la Biblia, solo escritura. La Biblia es la única fuente inalterable de toda enseñanza y predicación. ¿Alguien había con la mano levantada antes? Muy bien, excelente. Entonces, ¿por qué es importante tener en claro todo esto? Porque igual otras denominaciones van a decir lo mismo, ¿verdad? Que creen la Biblia como la única fuente de predicación, que creen que somos salvos por la gracia de Dios, por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, solo por la fe. Sin embargo, hay algunas adiciones, ¿verdad? Algunas cosas que agregan.
para que esa salvación se cumpla. José David, adelante, hermano. Sí, sí, pastor. Qué maravilloso, ¿verdad? Esto, ¿verdad? De la salvación, ¿verdad? Es maravilloso, ¿verdad? Y me disculpa si me retrocedo un poquito. La Biblia nos habla, dice que el que se rehúsa a creer ya ha sido condenado. En Juan capítulo 3, versículo 18. Entonces tenemos que creer, ¿verdad? Tener esa confianza maravillosa, ¿verdad? Porque la salvación es un don inmerecido. ¿Verdad? Sí. Es un regalo inmerecido, perdón, es un regalo inmerecido de parte de Dios, ¿verdad? Nosotros la Biblia nos habla en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos, dice la gloria de Dios. Y la salvación no es por obra, es por gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa es la puerta que Dios nos dejó para que nosotros alcancemos esa salvación gratuitamente, la salvación es gratis. Lo que pasa es que nosotros no queremos obedecer ni queremos pagar el precio, por eso Jesús le dijo, cualquiera que venga en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esto es lo que nos cuesta a nosotros, negar nuestro propio yo a nosotros mismos para seguir adelante, ¿verdad? Seguir a Jesucristo, tenemos que pagar ese precio, tenemos que cambiar nuestra personalidad, nuestra forma de ser y ser diferente cada día, ¿verdad? Pero es maravilloso y aprender cada día, ¿verdad? Todo lo que nos está enseñando, ¿verdad? Aparte de la academia, los profesores, porque aquí vamos a crecer espiritualmente y eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que tengamos el conocimiento, como dice la palabra en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad la escritura, porque os parece que en ella tendréis vida eterna, pero dice, no queréis venir a mí, ni la queremos ni leer la palabra del Señor Jesús, por eso no entendemos. O sea, capítulo 4, versículo 6 dice, este pueblo perece, dice, por falta de qué? De conocimiento. Entonces ya tenemos los ejemplos, no perezcamos por falta del conocimiento, sino que no oigamos la voz de nuestro Dios, dice la Biblia, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones del Deuteronomio, ¿verdad? Pero lo dejo con la clase, Gracias, profe. gracias, hermano. Muy bien. Excelente, excelente. Entonces, gracias, hermano, por su comentario. De la motivación espiritual, siempre pedimos al Señor que sea una motivación evangélica, por el evangelio, ¿verdad? Por gratitud a lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, a veces cuando con la mejor intención queremos seguir, ser obedientes a Dios aquí 100%, caemos en la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice, Dios es quien pone en nosotros tanto que el querer como el hacer para su buena voluntad. Entonces, si somos salvos por la gracia de Dios, por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Cristo, Dios hace un cambio espiritual en nuestros corazones y ahora nuestra motivación es de gratitud, ¿verdad? ¿Quién va a querer vivir una vida desenfrenada recordando dónde nos sacó Cristo? ¿Qué hizo por nosotros? ¿Qué hizo para que hoy tengamos comunión íntima con nuestro Padre Celestial, para que Dios nos tenga en la palma de sus manos? Él sacrificó a su Hijo, como siempre decimos, para que para usted y para mí la salvación sea gratuita, sea un regalo de Dios, sea por gracia. Alguien tuvo que morir, alguien tuvo que pagar el precio, alguien tuvo que cargar no solo mis pecados, sino del mundo. Entonces, cuando uno ve así, cuando mira que mis pecados, mis ofensas, crucificaron a Cristo, ¿verdad? Entonces ahí uno entiende qué gran amor tiene Dios por mí, ¿verdad? Entonces esa motivación de gracia, esa motivación de amor, de gratitud, es mucho más duradera que una motivación por la ley, ¿verdad? Muy bien, nomás quería comentarles eso. Excelente, entonces la diferencia en la interpretación, ¿cuál es la autoridad? ¿Dónde viene la interpretación bíblica? ¿Dónde viene la hermenéutica, verdad? ¿En qué se basa? Y vamos a ver aquí. Entonces, la Iglesia Católica dice, da igual peso tanto las Escrituras como la Sagrada Tradición. Entonces, ¿qué están diciendo aquí?
que es igual. Entonces ahí le meten un poco de filosofía, le meten un poco de humanismo, le meten un montón de cosas, porque la Sagrada Escritura, la Biblia, no es la base principal de sus enseñanzas, sino las tradiciones, ¿verdad? Entonces aquí dice las autoridades determinan la verdad y sabemos que cómo es el orden de jerarquía del papado, ¿verdad? Entonces la escritura, nota usted en qué orden está la tradición y el magisterio de la iglesia. Entonces con el papa en la cabeza, ellos tienen el poder absoluto de hacer una interpretación bíblica, convertirla en una dogma, que eso se convierta en una doctrina, ¿verdad? Por eso muchas de las enseñanzas que se encuentran en la Iglesia Católica no se encuentran en la Biblia. Para mencionar alguna de ellas, ustedes han conocido, no tenemos que recordar, ¿verdad? Pero algunas de ellas serían la adoración a la Virgen María, no encontramos en la Biblia. Tenemos el purgatorio, que no encontramos a la Biblia, que fue una creación de uno de los papas. Los santos, tenemos los intercesores, ¿verdad? La Biblia es clara, concreta y directa al decirnos que hay un solo intercesor entre Dios y quienes, y los hombres, y Jesucristo, hombre, quien entregó su vida por nuestros pecados. Entonces, entendiéndolo de esa forma, vemos que en la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy, desafortunadamente la tradición, la sagrada tradición, es la que está sobre la escritura, el magisterio, todo eso, ¿verdad? ¿Qué ha provocado eso? Eso ha provocado falsa enseñanza, eso ha provocado que el hombre tenga un poder absoluto sobre las cosas divinas de Dios, y cada gente, cada creyente tiene que, bueno, de la Iglesia Católica Romana, pedir un permiso especial al Papa, a los obispos, al sacerdote, etcétera, etcétera. Entonces nota usted que la palabra de Dios ha sido relegada a un lado, y muchas de las veces también ya no tiene esa importancia, ese peso. Muy bien, las iglesias protestantes, ¿dónde viene su autoridad? ¿Cuál fue la diferencia entre la interpretación bíblica de Martín Lutero y estos dos teólogos contemporáneos de Martín Lutero? Aquí está, dice. Afirman que solo la escritura es su autoridad, pero en la práctica hacen que la Biblia se ajuste a la razón o a la lógica humana. Entonces dice que sí creen que la palabra de Dios es la autoridad, es la escritura, es su autoridad, ¿verdad? Pero en la práctica hacen que la Biblia se sujete a la razón o a la lógica humana. ¿Tiene sentido esto? ¿Algún ejemplo de esto que podemos pensar en donde la lógica humana, ¿verdad? La palabra de Dios se somete a la lógica humana? Quizá la parte de abajo nos da un poquito más de luz, ¿verdad? Querida Claudia. Eh, Mi papá era protestante y sí, ellos adecuaban varias cosas. Después, con los años lo fue corrigiendo, creo que Dios lo iluminó un montón en los últimos años de su vida, y tenían esa cosa de, por darle un ejemplo, eh, no sé, no se corta el pelo la mujer, que ande con polleras largas, o sea, ese tipo de que yo hoy entre comillas lo llamaría legalismo, que después mi papá lo fue erradicando. Eran doctrinas de hombres y él lo identificó y nos enseñó a nosotros que estaba mal. Ese es mi aporte. Gracias, querida hermana. Gloria a Dios por eso, a la luz de las Escrituras. Querido Félix. Pastor, quería agregar igual que la hermana, ¿no? En el caso de ella fue su familia, ¿no? En el caso mío fue amistades que tenía, que yo veía cuando era adolescente, veía cómo se vestían, ¿no? Bien, prácticamente como usando bastante el tema de las tradiciones, ¿no? Igual como la Iglesia Católica, ¿no? Poniendo por encima las tradiciones
por sobre las escrituras. En Gracias, pocas querido palabras, se hermano. podría decir el legalismo, ¿no? Legalista. Gracias, querido. Gracias, querido Félix. Bien, bien dicho, hermano. Sí, excelente. Entonces, cuando a veces, de verdad, enseñan que creemos en Cristo como nuestro Salvador, pero tenemos que demostrar, ¿verdad? Tenemos que vivir vidas santas, vidas de obediencia, vidas que tenemos que dejar de hacer lo que antes hacíamos para mostrar que al mundo que ya no somos del mundo. Todo eso, ¿verdad? Todo eso, ¿cuál es el enfoque? ¿En quién estamos enfocados? Estamos enfocados en nosotros mismos, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña dinámica de matemática, ¿verdad? Vamos a poner, alguien cree 99.9% en Cristo Jesús como su Salvador. 99.9%, ¿verdad? Póngale ahí el más 1% suyo. ¿Cuál sería el resultado final? Igual, ¿qué? ¿Qué nos daría? 99.9% creo en Cristo, que soy salvo por la gracia, por la fe en Él, más 1% de mis obras humanas, de mi esfuerzo humano, de mi santificación, entre comillas, terrenal. ¿Cuál será el resultado final ante los ojos de Dios, debo decir? Querido Pedro, 100%, ¿cómo? 100%, profesor. Completaríamos el 100%, lo necesario para salvación. Tenemos que poner nuestra práctica de nuestra parte. Ya Jesús murió en la cruz y en ese lugar deberíamos haber estado nosotros, pues Él pagó por nosotros, por nuestros pecados. Ahora nosotros tenemos que ir hacia Él, Gracias. rendir voluntad hacia sus pies para que podamos estar justificados. Amén. Gracias, Pedro. Querida Claudia, ayúdeme con las matemáticas porque yo soy malísimo. Nos da un 100% a lo que yo digo que es un error, dado a que el 100% es de Cristo. Nosotros no nos salvamos por obra, totalmente el sacrificio y la gracia, ya lo venimos diciendo, la gracia es a través de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio. Nosotros no podemos hacer nada. Entonces, ¿en qué se enfoca esto a mi forma de ver y por mis vivencias anteriores? Me parece que lo que se manejaba, hablando de mi familia, de donde vengo, protestantes, había mucha hipocresía. Era lo que veían los otros, pero en realidad no había un cambio. Se había convertido en palabras vacías. No había, ya no se seguía a Cristo. Se seguía mirando, que no me vea el pastor, que no me vea fulano, que no me vea mengano, pero al mundo o a los ojos de Dios estábamos muertos. Así de simple, porque no hay Amén. arrepentimiento, no había forma de confesión, no había forma, no nada, había que cuidarse de que el otro no se entere si vos te habías equivocado. Y la verdad que eso no es la salvación de Cristo. Así que como somos salvos por gracia, gracias a Dios, que Dios nos iluminó y nos pudo liberar de esas situaciones. Ese es mi aporte. Gracias, querida Claudia. Excelente, excelente. Entonces, sí. Desgraciadamente, la suma total de esas matemáticas es 100% en el infierno. ¿Por qué? Porque usted quiso ayudarle a Dios con ese 1%. Dios dice, yo hago todo 100% perfecto. Y de no, Cristo no hubiera dicho desde la cruz, consumado es. Yo creo que a veces se nos olvida y queremos aplicar la misma filosofía de que yo tengo que hacer algo. Acá en la vida nada es gratis, ¿verdad? Y poner mi granito de arena. Sin embargo, en las cosas de Dios, Dios no necesita nuestra ayuda. Por eso vino Cristo a morir por nuestros pecados. De lo contrario, hubiese estado en el cielo tranquilo y no se hubiera incomodado de morir como el peor criminal por nosotros, ¿verdad? Querida Silvia, adelante, hermana.
Sí, profesor, bueno, justamente eso era lo que iba a decir. Por más que nuestra fe en la sola gracia fuera solamente un 99.99999% y el restante fuera creer que es por nuestras obras, estamos perdidos y vamos directo al infierno. Es el 100% porque solamente en eso puede estar basada nuestra salvación. Profesor, gracias. Gracias, querida Silvia. Muy bien, excelente. Entonces aquí está la teología de la decisión, ¿verdad? Yo decidí creer en Cristo. Yo abrí las puertas de mi corazón cuando yo decidí aceptar a Cristo. Toda mi vida cambió. Otra vez, ese porcentaje, que inconscientemente a veces, porque hemos estado acostumbrados a eso, decimos, estamos ayudando a Dios en la salvación. También la predestinación, ¿verdad? Ellos dicen, el razonamiento lógico, dicen, si Dios escogió desde la eternidad a gente que sean salvos, pues hizo lo mismo, ¿verdad? Tiene sentido que también predestinó a algunos que se vayan al infierno. Y eso es antibíblico porque, ¿qué dice la Biblia? Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que todos sean salvos. Como bien mencionaba nuestro hermano anteriormente, en Juan 3:16 hasta el 19 nos dice que Cristo vino al mundo para salvar al mundo, no para condenar al mundo, y las personas se condenan por haber rechazado de la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la obra redentora de Cristo. Iglesia Luterana, su autoridad, aquí tenemos, ¿verdad? Las Escrituras son la única fuente y autoridad de la doctrina práctica. La Biblia debe interpretarse a sí misma. Hay enseñanzas que trascienden la comprensión humana. La razón humana debe estar subordinada o sometida a las Escrituras, no al revés. Entonces, ahí está. Ya para concluir, hay otras autoridades que fuentes de verdad, entre comillas, podrían desviarnos si permitimos que interfieran en la interpretación de la Biblia. Vamos a ver aquí algunas de ellas, ¿verdad? Primero, la revelación directa, ¿verdad? Entonces, hay directa y o continua. En las últimas años, no sé si ha escuchado usted, pero se ha escuchado mucho de los profetas, ¿verdad? De las iglesias de la profecía, que todavía están recibiendo como sueños, revelaciones de Dios, cosas por el estilo, ¿verdad? Sueños, visiones, voces audibles, señales mismos en la iglesia. Pero Dios nos dice que ya no es necesario nada de eso, ¿verdad? Porque ya tenemos la palabra de Dios en nuestro propio idioma, que podemos leerla, que podemos aplicar a nuestra vida, como dice Hebreos capítulo 4:12, creo que es donde nos dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, ¿verdad? Es viva, es perfecta, penetra hasta la médula de nuestros huesos, estoy parafraseando, ¿verdad? Si la palabra de Dios es viva, si habla con nosotros diariamente, pues ya no necesitamos nada de eso, ¿verdad? Querido José David. Sí, profesor, es interesante esto, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice, ¿verdad? Que Dios revela a sus hijos a través de diversos medios, incluyendo la revelación a través de los profetas, comunicación personal, a través de la oración y la lectura en la escritura y la experiencia de visiones y sueños. La revelación es la comunicación de Dios con sus hijos, guardándolo en todas nuestras necesidades y responsabilidades y decisiones. ¿Sabe? El rol de los profetas, Dios le asignaba a los profetas rol, pero le revelaba lo que ellos iban a hacer. Dios puede revelar su voluntad a través de sus profetas, quienes son los únicos que pueden recibir la revelación para la iglesia general. Gracias, José David. Sí, muy bien. Sí, usted ha mencionado algo muy importante sobre los profetas en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos tenían algo como escogidos por Dios y todo lo que ellos decían, ¿verdad? Que eran mensajeros de Dios, tenía que cumplirse. Y si no se cumplía como habían dicho, en el
en el tiempo previsto por Dios, esos profetas eran profetas falsos. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios, lo que ya ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que está por ocurrir, todo está absolutamente en la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, podemos conversar en otra ocasión, en otra clase, ¿verdad? Porque sí se nota eso hoy en día también. Pero vamos a avanzar aquí. Presuposiciones falsas. Esto es otra cosa que a veces, y podemos decir muchos de nosotros, ¿verdad? Yo he escuchado de mi abuela, de mi abuelo, que él decía esto, que él creía esto, que él hacía esto, ¿verdad? Vamos a poner mi caso personal. Yo pues nací católico, ¿verdad? Y mi familia todavía son católicos ellos. Pero ellos creían firmemente en una virgen, vamos a poner, de una provincia de mi país. Entonces eso iba pasando de generación en generación, y hasta que la gente iba creyendo y estaba tan segura, tan firme que esa verdad que sus abuelos lo dijeron, estaba inclusive sobre la palabra de Dios y nada les podía hacer cambiar de idea porque eso era lo que habían escuchado y esa era la verdad. Entonces, ¿qué lleva eso? ¿Verdad? A veces la gente piensa que una mentira repetida en miles de veces se va a convertir en una verdad, pero nunca pasa eso, ¿verdad? También puede pasar hoy en día, y eso nos lleva a las malas aplicaciones de la palabra de Dios, a la mala enseñanza, también a las falsas enseñanzas. El camino del mundo, ¿verdad? El origen de la vida, la evolución. Hoy en día nuestros hijos están siendo bombardeados por la evolución, ¿verdad? Que ya nadie cree, que ya no le pone respeto a Dios, que hacen lo que quieren. Y a veces, inclusive muchos cristianos, para estar bien con los dos lados, creen un poco de la creación y un poco de la evolución, y así todo el mundo estamos contentos. ¿Verdad? Creación por evolución, inclusive han creado ese nombre. Cuando la Biblia nos enseña la creación de Dios en 7 días por el poder de su palabra que creó de la nada. ¿Ah? También el mundo, desafortunadamente, hoy muchas denominaciones están bien diciendo la homosexualidad, todo eso, ¿verdad? Que dicen que es un estilo de vida alternativo, que no pasa nada, que Dios es amor, que todo el mundo es bienvenido, y ponen el pecado terrible bajo la alfombra, ¿verdad? Cuando en realidad ese pecado es la causa de la muerte eterna en el infierno, y qué están haciendo es dando a esas almas veneno para que pues se mueran, ¿verdad? Muy bien, entre tantas otras cosas que vemos, el enfoque en las cosas de este mundo, en el materialismo, que todo eso hace que Dios ya no ocupe el primer lugar en nuestras vidas, sino si hacemos una tabla, vamos a poner en una tabla del 1 al 5 nomás para ser generosos, ahí vamos a darnos cuenta que Dios ocupa el sexto o séptimo lugar en nuestras vidas. Todo eso pues provoca una falsa enseñanza y un alejamiento de Dios, ¿verdad? Emoción o experiencia, también esto se ve muy a menudo, hoy en día, desde hace mucho tiempo atrás. Escuchamos a algunos decir: realmente sentí la presencia de Dios en esa iglesia. Sin embargo, no creemos algo solo porque nuestras emociones o experiencias así lo confirman. Creemos algo porque la Biblia lo dice así. Lo sintamos o no lo sintamos, eso no nos cambia, ¿verdad? Entonces, lo que sí sabemos por la palabra de Dios, y esta es la verdad inalterable, que Jesucristo nos ha dicho que va a estar con nosotros hasta el último suspiro de nuestras vidas. Y en eso creemos porque eso sí es bíblico. Que yo no sienta, que yo no me sienta así, porque usted sabe, amado hermano y hermana, que las emociones son como las olas del mar.
Cuando nos sentimos arriba, cuando nos sentimos los mejores creyentes del mundo, ahí estamos bien. Pero ¿qué tal cuando estamos en el suelo? ¿Ya? Entonces, nuestra fe en Cristo Jesús no se basa en las emociones, no se basa en algo que vemos o le ponemos al Espíritu Santo a hacer, soltar fuegos pirotécnicos. El Espíritu Santo trabaja de forma silenciosa en nuestras vidas. Imagínense lo que ha hecho con usted. Nos ha dado el perdón de pecados, nos ha llevado a los pies de Cristo, ¿verdad? Ahora hay amor por la palabra de Dios, hay amor por conocer más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otro tiempo, pues la palabra de Dios parecía algo aburrido, algo anticuado, ¿verdad? Pero hoy es nuestro tesoro. Y ya para terminar, un versículo de la Biblia sacado fuera de contexto. Alguien dijo que es un buen pretexto para confundir la palabra de Dios, para mal interpretarla. Entonces, la palabra de Dios la vamos a leer en su contexto, en su texto, lo que dice antes, lo que dice después, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto bíblico, histórico? Y también vamos a leer toda la Biblia, vamos a entenderla, ¿verdad? Porque la Biblia misma se interpreta a sí misma. Ya para concluir, entonces, este versículo bíblico es el que nos muestra, nos pone los pies sobre la tierra y nos hace recordar que la palabra de Dios no es nuestra palabra. ¿Algún voluntario que me ayude mientras descansa mi garganta? Yo, profe, Adelante, hermano. ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:20-21. Amén. Gracias, querido hermano. Muy bien. Esta es. Y ustedes no sé si tuvieron la dicha, el privilegio de leer todos los versículos que se nos fue asignados. Ahí el apóstol Pedro nos dice, ¿verdad? Yo sé que ustedes recuerdan la palabra de Dios. Yo sé que ustedes recuerdan lo que su Señor y Salvador Jesucristo hizo por ustedes. Pero, porque también sé que son olvidizos, ¿verdad? Podemos decir lo que dice Pedro. Quiero que recuerden esto, que mediten esto, que apliquen a su vida esto, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor nos dice. Escuchemos a José David y también a Pedro. Profesor, la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para exhortar, dice también. Entonces, usted habla de las emociones, muchas veces hay predicadores que están predicando y se emocionan y comienzan a cambiar las cosas que no están escritas. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios, no por el hombre, inspirada por Dios, útil para enseñar, ¿me entiende? Entonces, tenemos que hablar como tal escritura, como dijo usted, no cambiarla. No tenemos que salirlo de la palabra, sino, dice, hay de aquel que le quita y hay de aquel que le ponga. Amén. Gracias, querido José David. Pedro, y luego también vamos con nuestra hermana que tenía la mano levantada algunas veces, pero no la vi. Angélica María después. Adelante, Bueno, Pedro. hermano, quería contar lo siguiente. Una de las grandes problemáticas que está aconteciendo en estos tiempos en los creyentes es por no aplicar lo que dice el apóstol Pedro, pues, ya que muchos creyentes, y me puedo incluir ahí yo también, se ha caído en lo que es el error de erudición, pues, que han venido arrastrando enseñanzas que son tradiciones, que son dogmas, son pensamientos de los hombres, pues, y que al momento de la corrección no aceptan la corrección. Y entonces aquí tenemos una base, tenemos un fundamento para interpretar la Biblia y despejar tantas dudas y tantos falsos conocimientos que se están moviendo, pues, a nivel mundial. Amén. Dices, querido Pedro. Excelente. Entonces voy a leer aquí el comentario que han hecho de esta
parte, ¿verdad? Dice, Pedro nos asegura que en su segunda carta que la Biblia no son las palabras del hombre acerca de Dios, sino las propias palabras de Dios acerca de sí mismo. Dios inspiró a los escritores de la Biblia a registrar las mismas palabras que Él quería que escribieran. Esto nos asegura que la Biblia es 100% confiable y sin errores. Pero también significa que debemos tener cuidado de cómo la interpretamos. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, dice Pedro, dado que la Biblia es la palabra de Dios, no del hombre. Un creyente individual no tiene derecho de darle interpretación de su propia elección. Una iglesia tampoco. Dado que la Biblia es la palabra de Dios, solo Dios tiene el derecho de decirnos cuál es la interpretación correcta de la Escritura. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de la Escritura misma. Es por eso que dejamos que la Escritura interprete la Escritura. Leemos un versículo en su contexto. Usamos versículos claros para ayudarnos a entender versículos más difíciles. Cuando dejamos que la Biblia explique la Biblia, podemos estar seguros de que la interpretación es correcta. Querida Silvia, adelante, hermana. Gracias, profesora Nixon. Bueno, acá el versículo nos dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada y que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Como usted bien decía, esta no ha sido escrita por nosotros, el hombre. Entonces, ¿qué nos dice en la segunda parte? Para mí, lo que nos dice es que, sino que los santos hombres de Dios han sido quienes han sido revelados por el Espíritu Santo para ser inspirados por el Espíritu Santo, para que ellos le escribieran. Entonces, ¿quién nos puede ayudar a entender la palabra de Dios? Es justamente el Espíritu Santo y nadie más. Y cuando nosotros leemos, se nos ha dado una porción del Espíritu Santo y es Él quien nos ayuda a entenderla a la misma Escritura, profesor. Gracias, querida Silvia. Eso es lo que es, ¿verdad? Y como dice la Biblia mismo, nosotros, el cristiano, ¿verdad? Somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Si no fuera por Él, ¿qué sería de nuestras vidas? Muchísimas gracias, amados y amadas en el Señor. ¿Verdad? Quizás a veces usted ha escuchado que se ha dicho, vamos a poner un ejemplo, dos cristianos de diferentes iglesias están hablando de un texto bíblico y al fin terminan con dos interpretaciones diferentes. Y al fin dicen, no más es cuestión de interpretación, es cuestión de perspectiva. Al fin que cada quien tiene su propia interpretación de la Biblia. Un error. La única interpretación, bueno, en la Biblia hay una sola interpretación. Y esa es la interpretación que la Biblia mismo se hace a sí misma, ¿verdad? No hay dos, no hay tres. Entonces, una sola. Y esa la encontramos en este precioso versículo, en otros versículos, como mencionó nuestro hermano José David, de Timoteo, que nos recuerda, siempre uso esta analogía, ¿verdad? Imagínese usted si un personaje importante, vamos a poner un escritor famoso, escribe un libro. Y usted hoy sabe que a veces tiene ahí sus ¿cómo se llama? Copyright se llama en inglés, se me fue en español. Derechos de autor, ¿verdad? Imagínese usted si quiere usar alguna parte de ese actor o autor principal de ese libro famoso. Y si alguien le captura, lo va a ir a poner preso. Ahí va a estar preso, ¿verdad? Por haber usado sin avisar, sin nada de eso, ¿verdad? Ahora, desgraciadamente, con la palabra de Dios, a veces los cristianos, los teólogos, creemos que tenemos ese derecho de sacar, quitar, agregar, poner, esto suena bonito, esto suena mejor, esto me aplica a mí, no es muy duro, no me golpea, no me muestra la ley de Dios, no me muestra mi pecado, con esto me quedo bien.
y el resto lo desecha, ¿verdad? Eso es un acto criminal, si se podría decir, ¿verdad? Merecemos ir al infierno por toda la eternidad, ¿verdad? Entonces, la Biblia es sagrada, la interpretación bíblica es algo de Dios. Estamos hablando de la palabra de Dios y pedimos al Señor que sea el Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para hacerlo según su santa y bendita voluntad. Escuchemos el último comentario de nuestro hermano José David y terminamos la lección. Sí, pastor, bendiciones para todos nuevamente, ¿verdad? Es maravilloso estar compartiendo la palabra de Dios, querido hermano, todo aquí es delicada. La palabra y la interpretación es delicada. En Apocalipsis capítulo 19 dice, hay de aquel que le quite y hay de aquel que le ponga. Sobre ella todas estas maldiciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y pedirle el discernimiento al Espíritu Santo de Dios que nos dirija, ¿verdad? Nos dé la sabiduría, como dice Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, pero pídasela con fe, que Él se la va a dar y abundantemente. Tenemos que, hasta para leer la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado, porque no estamos leyendo cualquier libro, estamos leyendo algo importante, ¿verdad? Algo sagrado. Estamos leyendo la palabra de un Dios vivo, de un Dios, ¿verdad?, que nos da vida a nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, no ponerle ni quitarle a la palabra de Dios. Bendiciones. Gracias, querido José David. Excelente. Muchísimas gracias, hermanos, hermanas, por su participación. Esta clase ha sido bastante información, especialmente de los teólogos, Martín Lutero, pero ya vamos llegando al punto de nuestra clase. Bueno, vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, postrados a tus pies, Señor, con la mirada fija en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre Eterno, por poner en nuestras manos tu palabra. Bendito Dios, danos la fortaleza, la sabiduría espiritual a través de tu Espíritu, para que podamos entender tu palabra según tu santa y bendita voluntad, Padre Celestial. Señor, que apliquemos a nuestras vidas para que compartamos con otros la sana doctrina, Señor, que es el alimento, que es el pan de vida, que es el agua de vida, que tanto necesitan nuestras almas. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo que nos has concedido estudiar tu palabra. Recuérdanos siempre, como dijo el apóstol Pedro a los creyentes a quienes escribió esta segunda carta, que recuerden siempre, porque fácilmente nos olvidamos de las cosas divinas. Bendito Dios, sé tú a través de tu Espíritu que pongas en nuestros corazones ese recuerdo, ese tesoro, que la cuidemos, la palabra de Dios, porque ha sido entregada a nosotros por tu amor, por tu misericordia, para que la vivamos según tu santa y bendita voluntad. Bendice a mis hermanos y hermanas, concédeles una bendecida noche, un feliz fin de semana que ya se acerca, y concédenos la dicha de volver a reencontrarnos el lunes para continuar estudiando tu palabra. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendecida noche para todos. Muchísimas gracias y nos veremos el lunes. Gracias a todos por su participación. Buenas noches.